Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y vamos al capítulo 1. Encontramos en el Nuevo Testamento la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Cuando tengamos decimos amén. Amén. ¿Tenemos todos ya amén? Amén. Bien, me van a seguir ustedes con la lectura que voy haciendo como siempre, versículo por versículo o versículos por versículos. Voy a empezar desde el versículo 12. En mi Biblia, no sé en la de usted, dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Solamente esas 6 palabras sería motivo para una gran prédica. Para mí el vivir es Cristo. ¿Es verdad lo que nos dice la palabra? ¿Significa para nosotros lo correcto? ¿Está engendrado esta palabra que para mí el vivir es Cristo? ¿Para usted el vivir es Cristo? Bueno, vamos a analizar entonces en esta mañana, pero yo creo que es algo maravilloso. El apóstol San Pablo nos escribe esta epístola que tiene una profundidad bastante noble, bastante grande. Se habla inclusive que Filipenses es uno de los evangelios más elocuentes que pudo haber escrito el apóstol San Pablo. Él estaba preso y sin embargo Dios le da toda esa sabiduría para escribir. De veras que la epístola de Filipenses es maravillosa, hermanos. Y pues he tomado esta parte para refrescar nuestras memorias, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana sobre este subtítulo que tengo en mi vida: para mí el vivir es Cristo. Dicen entonces en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol San Pablo está haciendo énfasis: lo que yo estoy pasando este momento, en la prisión que yo me encuentro, eso ha redundado para que el evangelio sea predicado, no se ha estancado, no se ha estabilizado. Porque, amados hermanos, tenemos que siempre recordar: la palabra de Dios nunca queda estancada. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Aparentemente, el imperio romano hubiera pensado de que Pablo, un tremendo líder, un tremendo apóstol, predicador de primera, al estar preso se paralizaba la palabra de Dios, pero no fue así. Él reconoce que estando preso, la palabra sigue fluyendo. Por eso, amados hermanos, es que nosotros estamos viviendo más de 2000 años de la era de Jesucristo. ¿Se ha parado la predicación? De ninguna manera. El mundo ha causado tantas situaciones difíciles, adversas, y siempre a veces estamos hablando, estamos mal, los días de antes eran mejores, y una serie de cosas. Pero la pregunta es, hermanos, ¿se ha paralizado la palabra? De ninguna manera. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos, hermanos, en este año, que sea para nuestras vidas un año de santidad, y pensar que Dios está dispuesto a bendecirnos. Yo sé, hermanos, que a partir del 1 de enero ustedes deben haber ya mirado las bendiciones del Señor. Yo estaba conversando con mi esposa este fin de semana, a partir del viernes de la noche inclusive, y decíamos: bueno, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en estos otros días de este nuevo año? Bueno, ha hecho tantas cosas, hermanos, y yo sé que igual lo ha hecho en ustedes. De tal manera que, al margen, independientemente de ver la zozobra, las situaciones adversas que está ocurriendo en el mundo, hermanos, nada nos va a detener para que la palabra del Señor corra y fluya en nuestro interior. Amén. La palabra del Señor nunca va a estar paralizada. El Señor nunca va a descansar, hermanos, de continuar bendiciéndonos. El Señor siempre va a estar presente para darnos lo que anhelamos. Solamente pongamos en práctica la tremenda prédica que escuchamos de la pastora la semana anterior sobre la obediencia. Sigamos siendo obedientes. Sigamos clamándole al Señor santidad. Sigamos reclamando al Señor que nuestra dependencia quiere ser total en la cruz del Calvario, total en las manos de Cristo. Y entonces nosotros vamos a seguir siendo bendecidos. El apóstol San Pablo
hace reminiscencia muy grande, profunda de esta epístola, que dice, no, yo estoy aquí preso, pero quiero compartirles algo, dice hermanos. La palabra de Dios no se ha paralizado. Al contrario, mi prisión en la que me encuentro, y el pluralismo, inclusive mis prisiones que yo he pasado, ha redundado para que con mucho más fervor, con mucho más entusiasmo, se predique la palabra. La palabra del Señor, amados hermanos, hasta cuando venga Cristo no se va a paralizar. Nadie lo va a paralizar. Nadie lo va a silenciar, hermanos. Recuerden ustedes la entrada de Cristo a Jerusalén, cuando los fariseos decían que haga callar la boca a sus discípulos. Y el Señor decía, si eso se callaran, las piedras hablarían. Así que la palabra del Señor, hermanos, nunca va a estar en silencio. La predicación que hagan los hijos de Dios seguirá dándose y dándose y dándose y dándose. La lectura de la palabra que nosotros hagamos seguirá continuamente hasta el día noble, maravilloso que tengamos nosotros de ver la venida del Señor, porque nos lleve en la muerte. Así que el apóstol San Pablo está diciendo que esto más bien constituyó el progreso del Evangelio, de la manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí quiero subrayar algo. Pretorio es el lugar donde fue sentenciado Jesús. Eso es el pretorio, la Guardia Nacional, diríamos. El pretorio es el lugar donde se sentenció a Jesucristo. Y él hace reminiscencia de eso. Dice, ese día amargo, ese lugar feo, ni siquiera eso nos ha detenido. Ahí fue nuestro Señor Jesucristo sentenciado a la muerte. Pero no importa, hemos seguido, estamos firmes, estamos de pie. Lo valioso, amados hermanos, de nuestra vida cristiana es que no nos detengamos, que sigamos, que no nos quedemos. El Evangelio es dinámico, el Evangelio no es estático. Nunca se detenga, hermano, por la situación que sea difícil que esté pasando, no se detenga. Cristo nunca se detuvo, Él caminó. Y ahora San Pablo hace una reminiscencia del pretorio, un lugar que diríamos nos causaría mucha tristeza porque ahí se ejecutó el decreto para ser sentenciado a muerte Jesús. Pero no, Pablo lo ve desde otra perspectiva y dice, no, aquí en esta situación que me encuentro y en ese pretorio, en ese lugar que fue sentenciado a Cristo, igual la bendición continúa. No se ha detenido. Y la mayoría de los hermanos, estoy leyendo el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar de la palabra de temor. Sí. Todos sus compañeros, todos sus amigos de milicia, todos sus compañeros apóstoles, al verle a Pablo, más bien cobran energía, más bien cobran esfuerzo, más bien cobran dinámica para continuar con la palabra del Señor. Hay, amados hermanos, cuántas veces usted y yo quizás hemos reído que un ser querido se ha muerto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un pastor cuando su esposa murió y él se queda con sus 4 hijos en la orfandad, los hijos. Sin embargo, el pastor, el esposo, el viudo, él es el que va dirigiendo el servicio del funeral. Él es el que predica ese día, es el que habla de Cristo. Y dice que tuvo una fortaleza que no sabía de dónde tenía tantas fuerzas, tanta habilidad para predicar la palabra. Y él termina diciendo, porque estaba confiando yo en Cristo. Así que en el momento más difícil que este pastor pasaba, sin embargo, tuvo la fortaleza de subirse al púlpito y predicar a la congregación, estando él mirando la misma muerte de su esposa. Es que, hermanos, la palabra de Dios es eso. Nos infunde fortaleza. Nos da ese combustible interno que mientras nosotros vamos adorándole al Señor, estamos acercándonos más y más a Él y Dios opera en nuestras vidas, hermanos. Cuando damos ese primer paso delicado en medio de la circunstancia adversa, difícil, el Señor hace el resto. Porque sabemos nosotros en quién hemos creído, hermanos. Nada nos puede detener. Al apóstol San Pablo jamás le detuvo las prisiones, jamás le detuvo los azotes. Cuando nosotros vemos la hoja de vida de él, del apóstol San Pablo, es increíble en la carta a Corintios, en el capítulo 11, tengo entendido. ¿Cómo vemos, hermanos, lo que tuvo que pasar? Y sin embargo, él siguió
con esa constancia de servicio. ¿Y qué hablar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué le detuvo a Jesús para darnos la vida eterna a nosotros? ¿Qué le detuvo? Nada, hermanos. Y ustedes saben de memoria las cosas que tuvo que pasar. Eso es el Evangelio. Esa es la dinámica del Evangelio. Esa es la dinámica de la vida cristiana. Que no nos detenemos, hermanos. Porque el día que nosotros, hermanos, nos detengamos, lo que estamos haciendo es robarnos la bendición. Porque hemos dejado de creer en el autor y consumador de nuestras vidas. Hermanos, la tristeza que puede haber en nuestras vidas, por una u otra razón, no debe paralizarnos de seguir alabando al Señor. Debemos levantar nuestra mirada, hermanos, y decir: Señor, yo te sigo amando. Tú eres mi Redentor. Tú eres mi todo. El apóstol San Pablo nunca decayó de su fe, de su constancia, hermanos. ¿Cuántas veces usted habrá doblado sus rodillas sintiendo el dolor de lo que le está ocurriendo, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, habremos estado con este cuerpo que nos ha dolido tremendamente, pero en ese contexto hemos dicho: Señor, mi dolor no es tan igual al que tú tuviste que pasar para darme la salvación eterna? ¿Cuántas veces, hermanos, las finanzas, esa situación difícil en el seno de la familia que nos haya pasado, nos hemos puesto con una amargura, un llanto interno muchas veces, y el enemigo ha empezado a trabajar en nuestras vidas para hacernos ver las cosas diferentes? Sin embargo, viene la luz, que es Cristo Jesús, y nos hace ver diferente la situación de nuestras vidas. Así que, hermanos, el apóstol San Pablo está diciendo: mis colegas, mis amigos cobraron ánimo para seguir predicando la palabra. Y esta palabra ánimo siempre debe recordarnos lo que nuestro Señor Jesucristo en la barca les dijo cuando hubo aquella tempestad a sus discípulos: tened ánimo, tranquilos. Cuando, hermanos, estamos nosotros en esa batalla interna, diaria, por cualquier situación que nos puede ocurrir, hermanos, y que muchas veces sobredimensionamos lo que está pasando, el Señor nos dice: hijo mío, hija mía, ten ánimo, ten ánimo. Y empezamos a sonreír. Hay una canción que es linda, que me gusta a mí cantar, dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y es verdad, hermanos, porque cuando nosotros silenciamos de abrir la boca para decirle: Señor, te amamos, y ya no queremos leer la palabra y no queremos orar, es tiempo de decirle: Señor, ayúdame. Él nos levanta, Él nos da. Así es que sus colegas, de Pablo, los de su milicia, el grupo que estaba con él, estaban animados. Estaba su colega, su amigo en la prisión, pero ellos habían recibido el Evangelio de una manera que saturó el corazón de aquellos amigos de Pablo. Y eso es lo importante reconocer, amados hermanos, de que cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo y Él viene a nosotros, Él satura nuestros corazones con su presencia, y nosotros ya no somos iguales. Y nosotros no somos de aquellas personas, hermanos, que retrocedemos. Nosotros no estamos mirando nuestras vidas que esto ya se acabó. El Evangelio, Él es, hermanos, seguir con los pies bien puestos, firmes en el Señor. Por eso dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. El Evangelio, las cosas del Señor, se hizo para los valientes, hermanos. Por eso nos abre el Señor de esa puerta estrecha, de esa puerta así, que está bien difícil para los impíos especialmente. Pero los hijos de Dios no. Tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esa ilusión de verle al Señor alguna vez. El mero hecho de que nosotros pensemos que en algún momento vamos a ver al Señor cara a cara, rostro a rostro, eso nos debe mantener bastante alegres en nuestras vidas, hermanos. El hecho de que estando aquí en esta tierra, nosotros ya hemos sido salvos y que Dios ya hizo la obra completa, no queremos nada más. ¿Qué más podemos pedir al Señor, hermano? ¿Qué más puede darnos el Señor? Si ya lo tenemos, lo mejor de lo mejor. La gente que puede tener muchos recursos y que no conoce al Señor, ¿podrá comprar la salvación? De ninguna manera. Nosotros la recibimos del Señor porque creemos en Él, porque sabemos el esfuerzo, el sacrificio, la constancia que el Señor tuvo cuando estaba aquí en la tierra, y nos ha dado a nosotros esa elegancia, esa dádiva, ese premio, ese algo maravilloso que es el que nosotros seamos salvos. Amados hermanos, yo me pregunto y pregunto a ustedes:
¿Qué cosa más maravillosa puede haber después de la salvación? ¿O qué cosa es mejor que la salvación? Ninguna. Por eso los colegas de él, los amigos de él entendían de que tenían que continuar predicando la palabra del Señor. Continúa la Biblia en el versículo 15 y dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amados hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes muchas veces que han visto ustedes en la predicación para contender, para sentirse mejor que el otro? La contienda se da en el seno de la iglesia, hermanos. El uno quiere hacer mejores las cosas a su manera, por eso no hay obediencia, no hay sujeción al pastor, a los líderes, porque quieren hacer cada cual lo que quieren. Y entonces, cuando viene la predicación, a veces fluye la contienda. Me estoy refiriendo especialmente a las iglesias muy grandes, hermano. Viene la contienda. Y a veces en doctrina no se ponen de acuerdo. El uno está hablando una cosa y el otro está hablando otra cosa. No hay acuerdo, no hay comunión, no hay sinceridad, no hay hermandad. Entonces el apóstol San Pablo está hablando de esto. Que no hay definitivamente en la vida de muchas personas que predican sinceridad, sino que cada cual está predicando lo que quiere, cada cual está haciendo lo que desee. Hermanos amados, nosotros tenemos que centrarnos siempre en lo que es la cruz del Calvario. Siempre, hermanos, que escuchemos algo, veamos si se está predicando la palabra de Dios. En alguna ocasión yo mencioné aquí en la iglesia, en una reunión que tuvimos con el doctor Billy Graham, estábamos 10,000 pastores alrededor del mundo en ese lugar. Estuvimos en Amsterdam, justamente en Holanda. Y él decía que en cierta oportunidad, en cierta campaña que él tuvo, no vio a las personas salvas que él acostumbraba a ver miles de personas en una campaña. Así que después preguntó a sus colaboradores: ¿qué creen ustedes que pasó? De que no vi en esta noche que vinieron casi nadie de gente a aceptar a Cristo. Dijeron: mire, ¿sabes por qué? ¿Por qué no predicaste la cruz? ¿Por qué no predicaste la sangre de Cristo? Hablaste de todo. Lo tuyo esta noche fue una conferencia. Yo pude observar en esta réplica dos cosas. La primera, la humildad de Billy Graham de decir: ¿qué pasó? ¿Qué fallé? ¿Qué ocurrió? La humildad de él de poder preguntar a sus colaboradores líderes, hombres de Dios, qué es lo que había pasado. Y la segunda es que él escuchó qué es lo que había ocurrido. Y nos decía: amados hermanos, cuando ustedes están predicando, por lo menos alguna vez mencionen la cruz y mencionen la sangre de Cristo. Eso es, hermano, un gesto de humildad. Razón nos dice la palabra del Señor que en el consejo de los ancianos está la sabiduría. Y no está refiriéndose a los ancianos de 100 años, sino a los ancianos que están ya muchos años o algunos años en los pasos en la vida cristiana. En el consenso, el consejo de los ancianos está la sabiduría. Por eso es bueno consultar, amados hermanos. Que nunca llegamos a un punto de que lo sabemos todo, lo creemos todo y podemos tomar las decisiones sin nunca decir nada. Consultemos, hermanos. Hablemos. Por cualquier situación que sea. Situación personal o situación espiritual. Consultemos, hermanos. No nos pongamos en una posición, en una postura de creer que todo la sabemos. Porque eso no es humildad. Eso es orgullo. Yo lo sé todo y no tengo por qué consultar nada a nadie. Y la consulta tiene que arrancar en el seno de la familia, precisamente. La consulta debe darse en el centro de la familia para poner en manos del Señor lo que queremos hacer. Así que, amados hermanos, siempre estemos pensando de que sus decisiones sin consultar a Dios pueden fracasar.
sus decisiones sin una conversación fluida en el seno de su familia puede fracasar. Porque la consulta en la vida de un cristiano es sabia, edifica, propone, admite, da, recibe. Es un dar y un venir, pero no se puede tomar decisiones porque yo me creo que lo sé todo y por lo consiguiente, ¿para qué tengo que consultar nada? La consulta, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. El apóstol San Pablo tenía esa comunión, no una comunión frágil, sino más bien él tenía una comunión vertical con las cosas del Señor. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y vamos a ver cómo reacciona el apóstol San Pablo frente a otras personas. En el versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. El apóstol San Pablo tenía un gozo cuando se predicaba la palabra. ¿Usted siente gozo cuando escucha la palabra? Amén. El apóstol San Pablo sentía en sus entrañas una alegría grande. Por eso es que cuando usted está escuchando una música, tiene deseo de danzar, de cantar, se enfoca a estar escuchando solamente las cosas de Dios, porque eso produce gozo. Usted quiere escuchar una música que le edifique, que le levante. Usted quiere escuchar en la radio una prédica que ese día usted sea bendecido. Usted no quiere escuchar ninguna de las otras cosas que no le edifica para nada. Es un pasadero de tiempo lo que hay. Cuando nosotros, hermanos, estamos conectados con el Señor, queremos que el Señor nos edifique. En todo momento, en todo caminar, en todo paso que estamos dando. Hay una música que quiere escuchar, que ojalá sea la música cristiana. Hay algo que quiero escuchar, que ojalá sea una prédica. Hay algo que me interesa en leer, ojalá sea un libro cristiano, ojalá sea la palabra de Dios. Eso nos va edificando, nos va poniendo en una posición maravillosa de hijos de Dios. Y vamos nosotros creciendo en el Evangelio. Y vamos siempre uniéndonos en el Espíritu al Señor. Eso es lo que le encantaba hacer al apóstol San Pablo. Y después de que él escuchaba la prédica, dice que produce un gozo, produce alegría. Cuando nosotros escuchamos todo eso, hermanos, produce en nosotros alegría, produce gozo. Cuando estamos cantando, nos produce gozo, nos produce alegría, hermanos. No estamos viviendo una vida simple, una vida menos que mediocre, sino estamos conectados totalmente con la gracia de Dios, con la misericordia del Señor. Porque no hay minuto en el transcurso del día, aunque estemos en nuestros trabajos, que no tengamos la conexión con el Señor, que no estamos diciendo aleluya desde el momento que nos levantamos, hermanos. Y todo el transcurso del día estamos nosotros tan comunicativos con el Señor, tan conectados con el Señor, que de veras usted ha tenido un día placentero. Y a pesar de que en ese transcurso del día escuchó una mala noticia, algo sucedió, sin embargo, como usted está conectado con el Señor, Dios le ayuda, le levanta y sigue sonreído y sigue gozoso. El apóstol San Pablo estaba escuchando las cosas de Dios y por eso dice que él tenía gozo en el Señor. El versículo 17 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Miren ustedes, hermanos, él está haciendo énfasis que él va a ser liberado de cualquier situación que está pasando por la oración de ¿quién? De su pueblo, por la oración de sus amigos, por la oración de quienes le rodeaban. Él no tenía ningún problema, hermanos, escúchenme bien él no tenía ningún problema de pedir oración. No nos sintamos avergonzados, hermanos, siempre usted pide oración. Y qué bueno que nosotros ahora estamos comunicados a través del WhatsApp, que estamos pidiendo oración. Y como les he dicho muchas veces, hermanos, no necesitamos entrar en detalles personales si usted no quiere. Solamente ore por mí porque necesito oración. El apóstol San Pablo se sintió un hombre necesitado. Dice que mire cómo compara él. Dice que el Espíritu Santo y la oración
de sus amigos, de sus discípulos, eso les daba libertad, les daba liberación. Qué profundo, hermanos. Dos ingredientes maravillosos: el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y la oración de sus amigos. Por eso nosotros tenemos, hermanos, como este grupo que somos de iglesia, mantenernos siempre en oración, hermanos. Yo estoy seguro que usted está orando por cada una de estas familias que estamos aquí presentes, hermanos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, regresamos a la vida de Jesucristo, vemos que cuando Él iba a la cruz del Calvario pidió oración a sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes de esa noche tediosa para el Señor? Cuando sus discípulos no oraron lo suficiente, Jesús pidió oración. Y yo me pregunto, hermanos, si es que vemos a nuestro Señor Jesucristo pidiendo oración, a Pablo haciendo énfasis que la oración y el Espíritu Santo le da liberación, ¿por qué nosotros no podemos decir: hermano, hermana, pastor, ore por mí? Estoy en búsqueda de un trabajo. Tengo una situación medio difícil en el seno de mi hogar. No necesita decirme con todo detalle: ore por mí. Ore por mis hijos. Ore por las personas. Ore por esto. Ore por mis finanzas. Ore por mi restablecimiento espiritual. Como que he perdido mi primer amor. Ayúdeme a orar. Entonces se unen las oraciones de sus hijos, llega hasta el trono de gracia y Dios nos concede. Amén. Y somos bendecidos. ¿Cuántos hermanos queremos escaparnos de eso? Y queremos, no, aquí no pasa nada. No es una expresión de amor. No es una expresión de humildad. Es lo contrario. Soy autosuficiente y mejor me callo la boca y yo sé que todo va a salir bien. No. Uno como que se desahoga, hermanos. Como que abre el corazón de uno y le dice, cuando le dice a uno a alguien en WhatsApp, lo que sea: yo estoy, por favor, que en tal situación que me ayudes a orar. Que por favor ores por esta situación que yo me encuentro. Entonces vemos, hermanos, que Dios empieza a bendecirnos, a darnos realmente lo que necesitamos. No nos quedemos callados nunca, hermanos. Repito, tenemos una comunicación tan grande en esta iglesia que escribir unos segundos en WhatsApp no nos cuesta nada. Estoy enfermo, hoy tengo una cita médica. Como recuerdo que los otros días nos decía Abby que se iba donde el médico. Bueno, no nos dio detalles, se fue donde el médico, es porque necesitaba salud y fue de bendición. Amados hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo. Estamos cobijados bajo la misma tutela, bajo el mismo amor de Cristo. Y por lo consiguiente, no puede haber reservas de nada en nuestras vidas, amados hermanos. El apóstol San Pablo continúa en el versículo 20, nos dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El Evangelio, hermanos, está escrito en nuestros corazones para bendecirnos. Y hace énfasis Pablo: lo que me está ocurriendo a mí no es para vergüenza, de ninguna manera. Cuando nos esté pasando alguna situación adversa, difícil, a lo que nosotros hemos estado esperando, escúcheme bien eso, hermanos: usted no va a ser avergonzado nunca. Puede llorar, puede estar intranquilo, puede estar preocupado, que es normal, puede estar pensativo, que es normal, pero usted no va a ser avergonzado. ¿Cuántas veces usted habrá pasado ciertas circunstancias donde inclusive enemigos había atrás de su situación, pero a la final el Señor levantó bandera y le dio la bendición? Amén. Porque eso es el Evangelio. Nosotros no vamos a ser avergonzados cuando el enemigo astutamente está organizando sus flechazos para dirigir hacia nosotros. Nosotros no vamos a ser avergonzados. Imaginémonos, hermanos, este momento, lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Una multitud que le decía: crucifíquenle, crucifíquenle.
Unos discípulos que le abandonaron. Un discípulo que le traicionó por un puñado de monedas. El otro que 3 veces le negó en su cara. Yo no te conozco a ti. Una vergüenza tremenda en ese tiempo ir a un madero, a una cruz, que era la peor muerte. ¿Pero en qué terminó? ¿Terminó avergonzado Jesucristo? No. Terminó en la resurrección, en la gloria de Dios. Aleluya. En la resurrección, y daba cuentas a todo el mundo, para toda la historia, de que era el único que en la tumba había dejado vacía y que había resucitado. Amén. Fue entonces todo lo que le ocurrió. Sí, una desgracia, una situación tremenda, difícil, que sabía Jesucristo que tenía que hacer eso porque estaba ya en profecía que tenía que cumplirse, pero después de la muerte resucitó. Y ahora Él está encargado de bendecirle a usted. Y ahora Jesús está encargado de interceder ante nuestro Padre por las acechanzas del enemigo. Entonces hubo victoria en la vida de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estará este momento el apóstol San Pablo, por ejemplo? Me imagino, lleno de gozo, lleno de amor, lleno de bendiciones. Continúa la palabra del Señor que dice, y aquí quiero que escuchemos bien, el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El corazón de esta prédica, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia. Nos está invitando, hermanos, en esta mañana el Señor a entender que nuestra vida cotidiana, reflejada en las 24 horas del día, aunque estemos en el descanso, el tiempo que sea, debemos sentir la presencia de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. No puede distraernos nada en nuestras vidas que no sea la presencia de Cristo. Si nosotros, hermanos, verticalmente estamos diciendo, porque para mí el vivir es Cristo, estamos mencionando, hermanos, una cosa muy preciosa, pero bastante severa. Estamos diciendo que desde el momento que nosotros despertamos en la mañana hasta cuando regresamos al descanso, Cristo ha estado glorificándose en nuestras vidas, hermanos. Sentimos la presencia de Él y decimos, porque para mí el vivir es Cristo. Yo no tengo ninguna otra cosa más saludable. Yo no tengo ninguna otra cosa mejor que no sea la presencia de Cristo. Porque día a día estoy viviendo con Cristo. El apóstol San Pablo, hermano, mencionaba eso porque me imagino la comunión que él tenía con el Señor. De tal manera que su mente, su corazón, sus actitudes estaba totalmente ligada a la presencia del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando eso refleja en nuestras vidas, hermanos, entonces vamos no solamente a sentir su presencia y ver la salvación consolidada, sino vamos a vivir contentos, hermanos. Vamos a cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a cambiar nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, todo, hermanos. Porque estamos inmediatamente diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, si es que Cristo está viviendo conmigo, tengo que tener buenas actitudes, tengo que tener buen lenguaje, tengo que tener un comportamiento que se consolide como un hijo de Dios que de veras le amo al Señor. Incrementa, pone el Señor en nuestras vidas un signo de respeto a Él, un signo de confianza, un signo de temor. Por eso es la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Empezamos a vivir una vida diferente porque estamos diciendo que Cristo vive con nosotros. Y aquí viene la parte final de esta prédica, cuando después de que dice el apóstol San Pablo que para mí el vivir es Cristo, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Escuche bien esto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En esta versión nos está hablando de estrecho,
que la nueva versión internacional está diciendo que es: estoy presionado, estoy mirando lo que me está ocurriendo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Estoy con una disyuntiva en mi vida. Está acercándose la hora de mi muerte. Si este momento yo pudiera decir que es mejor que yo me vaya para partir con Cristo. Y aquí recordemos algo especial, hermanos. Nos enseña una vez más que cuando una persona muere, va a estar en la presencia del Señor. Como cuando en la cruz del Calvario le dijo al ladrón Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el apóstol San Pablo dice: bueno, estoy en este estrecho, estoy en esta disyuntiva, estoy en esta presión, pero quiero mencionar algo muy especial para dejar una historia, dice Pablo. Que si es que para mí es mejor este momento morir, yo me voy a estar con Cristo. Pero también en el otro lado, reconozco el amor que les tengo a ustedes como iglesia, y creo que es para beneficio de ustedes que yo me quede. ¿Cómo el apóstol San Pablo está proponiendo dos situaciones bastante complejas? Pero quiere resaltar el apóstol San Pablo el hecho de que si está muerto, va a estar directamente con el Señor. Y la segunda, que bueno, si así Dios quiere, yo me quedo con ustedes para seguir predicando la palabra de Dios. Amados hermanos, para concluir, el amor de Dios es grande en nuestras vidas, pero tengamos la seguridad, hermanos, que si Dios nos lleva en este día, vamos a estar con Él. Amén. Y la segunda, que si el Señor todavía no nos lleva, es para que estemos haciendo esto: cantándole al Señor, alabándole al Señor, predicando, moviéndonos en las cosas del Señor. No podemos estar en ese intermedio, hermanos. O nos vamos con el Señor, o si nos quedamos acá, tenemos que estar dinámicos, ágiles en las cosas del Señor. Amén, hermanos. Amén. Inclinen sus rostros, por favor.